¿Cuál es la idea de esto? Es hablar un poquitito del estándar, poder entenderlo. Eh, yo estoy convencido que al estándar hay que cambiarlo desde el punto de vista de que, tiene que ser más claro. Para entender un estándar no puede ser que tengas que tener 30 años de creador o haber hecho 20 cursos. El estándar tendría que ser algo que se pueda entender rápidamente y fácilmente por quien comienza a criar la raza, para todas las razas, ¿no? Bueno, vamos primero entonces a hacer una introducción a esto con una serie de conceptos que me parecen interesantes, ¿no? Tenerlos en cuenta. Hay un dicho que dice que el que no sabe lo que busca no encuentra lo que no sabe. Entonces, por eso es importante, cuando uno entiende el estándar, entonces puede ser que sepa qué buscar, ¿sí? En sus perros, en la raza. Y lo otro importante es que el que no sabe a dónde va, no llega a ninguna parte. Entonces, esto quiere decir que hay que tener en la crianza objetivos claros. Los objetivos claros tienen que ver con la comprensión del estándar. La comprensión del estándar tiene que ver con la claridad del estándar. Yo creo que el estándar del boxer es uno de los estándares quizás más completos, pero es muy completo, pero le falta definiciones claras. Robert Killick dice que ni creadores ni jueces pueden ejercer su función, ¿no es cierto? Si no saben lo que es la tipicidad. Robert Elliott dice que el tipo está determinado por qué, fundamentalmente por la silueta, la estructura del esqueleto, las proporciones corporales y, por supuesto, por el estándar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la silueta tiene que ver con la estructura. Esa estructura se define por proporciones corporales. Todo esto, ¿dónde está? En el estándar. Quiere decir que todo lo otro que me va a dar la idea de si un perro es típico o no típico, va a estar en el estándar. ¿Por qué? Porque me va definiendo todas estas cuestiones de silueta, de la estructura, de las proporciones corporales. Y por supuesto, una vez que yo entendí el tema de proporciones corporales, estructura y silueta, voy a que todo esto de lo que estamos hablando es stay, el perro quieto sin moverse, pero todo esto me va a terminar permitiendo a mí definir el tipo de movimiento que va a tener ese perro, de acuerdo a sus proporciones, a su estructura y a su silueta. Entonces, el tipo está contenido en el estándar, de eso no hay duda. De hecho, en general el estándar de lo que está hablando son de todas esas partes que conforman un perro y que van a definir su estructura, su movimiento, por ende su tipo. Luego vamos a discutir cada una de las partes. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve a mí discutir los dedos de un perro? Si son largos, si apoya el codo y demás, si la angulación anterior no es de 90 grados. ¿De qué me sirve tener un perro de 100, 110 si el estándar me dice que es de 90? O sea, a ver, yo puedo tener en mi perro la angulación que quiero. ¿Quién me va a prohibir que yo tenga un perro de 120 de angulación anterior? Nadie. Como dijimos antes, los jueces y los criadores, cuando va a una pista, un juez me tendría que decir, señor, su perro está fuera de los ángulos que pide la raza, por ende de las proporciones y por ende de la silueta y por ende del tipo. Y si además con esa estructura yo lo hago correr, no se va a mover como se tiene que mover la raza. Entonces está fuera de tipo, fuera de estándar. Entonces, cualquier desvío es variante de la tipicidad, ¿sí? Entonces ustedes preguntan, pero ¿cuán grave es la desviación? Y bueno, la desviación es proporcional a la distancia que lo aleja del ideal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una falta en la estructura que me lo aleja demasiado del ideal, entonces esa falta va a ser grave.
Eso me sirve a mí para definir faltas, eso me sirve a mí para juzgar mi cachorro, para juzgar un perro. Si yo tengo un perro que tiene una grupa muy caída, no a 30 grados, una grupa muy caída, que me va a sacar de línea todo el tren posterior, entonces esa falta es grave. Si yo tengo un perro que tiene un riñón un poquito más largo del ideal, en esa proporción 2:1 que tanto hemos visto y leído, ¿sí? Bueno, quizás no me altere tanto, pero sí una posición. Si yo tengo un anterior de 90 o de 97, no me va a alterar todo el andar del perro. Si yo lo tengo de 120, 130, un poco más también, sí me va a alterar todo. Entonces, por eso digo, la gravedad de la desviación es proporcional a la distancia que lo aleja del ideal. Vamos a ver entonces qué es la tipicidad racial. Está basada en la función o propósito para la cual fue creada. Y de eso no hay dudas. Si yo tengo un perro que es para entrar en una madriguera, imagínense un dachshund, que es más largo que alto, con esos pies cortos, con esas manos para poder cavar, esa cabeza larga, esa forma usada para poder introducirse en un agujero. Quiere decir que su forma está en base a la función o el propósito para que él fue creado, ¿sí? Bueno, el boxer es un perro de trabajo, así que tiene un perro de trabajo, es un perro de andares, es un perro para acompañar caballos, bicicletas, eso está en casi todos los estándares en el canadiense, en el australiano. Le dan al perro, al boxer, un alcance en su andar de lejanía. Entonces tenía que tener una estructura apropiada para eso. ¿Quiénes son los responsables, a mi entender, fundamentales de las desviaciones de los perros o de los buenos perros? Sin duda los jueces, ¿sí? Sin duda los jueces. Porque yo como criador puedo estar confundido, yo como criador puedo estar criando algo que no es lo ideal, yo como criador tengo un tiempo para aprender, pero el juez no. Se supone que el juez está ahí para marcar y no dejar pasar a aquellos perros que están fuera del estándar y ayudar y marcar a los criadores cuál es el problema que pueden tener sus perros en la cría. Entonces quiere decir que los jueces marcan sin duda, pero sin lugar a dudas, el camino a seguir. Tenemos con esto un pequeño problema. Los jueces especialistas all-round, ¿sí? A veces tienen una falta de conocimiento fundamental y esto sí puede tener un efecto siniestro. ¿Por qué? Porque le van a dar a un perro que ellos consideran, nunca van a tener obviamente los conocimientos, o al menos debería tener los conocimientos, un juez especialista de la raza. Un juez especialista de una raza, de cualquiera, esto que estoy hablando es general, de cualquier raza, se supone que debe tener un mejor y mayor conocimiento que un juez all-round sobre esa raza, ¿sí? Bien, yo siempre digo que es la rueda que rueda y enreda. El juez le va a dar a un perro, ¿sí? Que puede tener algún tipo de falta con respecto al estándar. Los expositores van a ver que ese tipo de juez le da un tipo de perro. Entonces, como todos los expositores quieren ganar, le van a ir a presentar a ese juez o a esos jueces, ¿sí? Esos jueces, como ven que le presentan y le dan a ese perro, en el tiempo, todo eso lleva a las herejías en que entran todas las razas, todas las razas. No somos la única raza que de pronto entra en herejías, todas las razas. Entonces el juez, los expositores y el tiempo, ¿esto qué hace? Perpetúan defectos y a veces caemos en esto, la interpretación del estándar o el boxer moderno. Dos cosas. Interpretación del estándar, no tenemos que ser genios para interpretarlo, el estándar nos tiene que ayudar. El estándar de pronto tiene cosas que no están bien marcadas, que no es tan difícil, es muchas veces cambiar una palabra o sacar una palabra y poner otra que sea mucho más clara, ¿sí? Y este tema de boxer moderno, mientras no se modifique el estándar, las modificaciones son menores a las que se quiere incurrir con esto de boxer moderno.
Y otra cosa que tendríamos que plantearnos es, ¿estándar o perro que gana? Ojo con esto, Ojo. Ojo que nosotros podemos tener perros correctos de estándar y podemos tener perros correctos que ganan. Perfecto. El problema es cuando empezamos a tener perros no correctos que ganan. Ahí empieza el problema. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué es correcto y qué es no correcto? Si se va del estándar, no es correcto. Entonces tenemos que aprender y seguir el estándar. Si no, a ver, siempre digo, si un boxer tiene mucho blanco, enseguida cualquiera dice, no, pero tiene exceso de blanco, no puede tener una mancha en el lomo. ¿Por qué? No, porque lo dice el estándar. Sí, pero el estándar también dice esto, que esos perros no lo tienen. Entonces, si el estándar me dice que un perro no puede mostrar los dientes, cuando muestra los dientes, todo el mundo dice, el perro muestra los dientes. Muy bien. Pero cuando el estándar dice cómo tiene que llegar la mandíbula inferior con respecto a la superior, cómo debe ser el labio y todo, si mis perros no lo tienen, entonces yo a eso ya no le doy bolilla, digo que es el boxer moderno, que tiene, que arriba, que abajo. No, o nos atenemos al estándar, o a qué nos atenemos, a nada, a lo que nos gusta. Entonces podrían presentar perros con manchas blancas en el dorso, ¿por qué no? Bien, el juzgamiento. Un juez puede juzgar por el estándar o lo que ve en su país. El estándar es el tipo, de eso no hay duda. Y tipo no puede cambiar si no cambia el estándar, porque el estándar es la ley. Y jueces y creadores deben guiarse por el estándar. De eso yo no tengo dudas. Además, cualquiera puede empezar una discusión con un amigo, con un criador y con un juez. Y están diciendo cómo es esto, cómo es esta parte del perro. Justamente el estándar es lo que termina y define toda discusión. Porque el estándar tiene que ser claro a la hora de hablar de ángulos, de hablar de inserciones, hablar de determinadas características que después van a estar en el movimiento. Miren, hay algo interesante que dice en Uomini Cani, pérsico, dice que homogeneidad en sinofilia no es simple y no pretende uniformidad como automóviles en series. Esta foto es un ejemplo de raza, es homogénea, fíjense que todas tienen el mismo vestido, más o menos el mismo tipo de peinado, ¿sí? Pero a su vez tienen diferencias que las hacen individuos distintos. Esta foto es justamente para mostrar este tema de lo que es el concepto de raza. Una raza debe ser uniforme en un montón de cosas y luego tener cada animal pequeñas características que lo hacen ese individuo único. Bueno, terminado con esto, vamos a empezar ahora sí el análisis del estándar. El estándar que vamos a analizar es el de FCI número 144. Todo el mundo en FCI que tiene este estándar. ¿Sí? Fecha de publicación en el 2001 en Alemania. Utilización, perro de compañía, protección y servicio. Clasificación, esto es un dogo, ¿sí? Es un molosoide. Y esto es interesante. La FCI nos dice que es con prueba de trabajo. Yo me pregunto, ¿por qué en América toda no se realizan pruebas de trabajo? ¿Por qué? Si FCI exige que tenga pruebas de trabajo, ¿qué pasa? Lo exige desde el estándar, pero luego no hay una exigencia real. El boxer, salvo Europa, o porque alguien quiere hacerle trabajo a su perro, y todos los que han tenido perros que han rendido algo de trabajo, lo han hecho con los ovejeristas, con Rottweilers, nadie lo pudo hacer dentro de un club de boxer acá en América, no se realiza. Yo pregunto por qué, porque lo exige el estándar, o sea, no se me ocurre a mí, no se te ocurre a vos, digamos, está en el estándar. Miren lo que dice Canadá con respecto a la utilización del boxer. Seguridad, trabajo, policía militar. Debe garantizar, esto está en el estándar canadiense, ustedes saben que hay 5 estándares que son
parecidos, pero no son iguales. El canadiense dice que tiene que estar para trabajar en seguridad, trabajo, como hace el ovejero alemán, como policía y militar. Debe garantizar velocidad, destreza, salto para el senderismo arduo, ¿sí? Y expedición de equitación. Se dan cuenta que cuando pide esto, está pidiendo un perro que pueda llegar a largas distancias, que sea un perro ágil, ¿eh? Está pidiendo algo para lo cual tiene que tener una estructura para poder hacerlo. Miren lo que pide Australia en su estándar. Debe tener para servicio, o sea, trabajo militar o policial, guardia, escolta, perdurable, con caballo, bicicleta, carruaje, y debe ser un espléndido saltador. Esto es lo que pide el estándar australiano. ¿Qué pide el American Boxer Club? Guardia, trabajo, compañía, fuerza, agilidad. Digamos, están pidiendo determinadas cosas que no es para cualquier estructura, ¿eh? No es para cualquier estructura. Bien, el hocico. No habla del hocico, dice que debe ser ancho, con una alineación amplia de dientes y nariz respingada. Acá tenemos tres conceptos, ancho, una alineación amplia de dientes y nariz respingada. Quería comentar algo, si se puede. Sí, dale, sí, adelante. No, con respecto a que yo lo escribí, me expresé mal. Yo conozco a Miguel, Eugenio González, que ahora fue presidente del Kennel Club hace muchos años atrás, y él me comentó hace unos 12 años atrás que él, con Miguel Ángel Martínez, que era el presidente de América y el Caribe, le hicieron una petición a la FCI y en América el boxer no diera pruebas de trabajo. Es por eso que no se le exige. Por lo tanto, si un perro no tiene pruebas de trabajo aquí, puede sacar el CACIF, no así en Europa, ¿ya? Pero hoy por hoy, con la prueba de DBH, BT, se puede entrar en categoría de trabajo, por si no lo sabían, porque aquí lo están haciendo mucho con los Rottweiler, y yo con Uran, la última vez que pude participar él, entré en categoría de trabajo con esa prueba. Es un alcance que quería hacer. Bueno, buenísimo, gracias. Yo no sabía por qué no se estaba haciendo, así que hubo un pedido para que no se hiciera. ¿Y cuál es el motivo del pedido? Creo que el tema distancia, y que no habían tantos especialistas en la época. Eso más o menos fueron una de las excusas. Y que, bueno, Miguel Ángel Martínez, ustedes lo conocen, argentino, tenía mucho en esa época. Bien. En una charla anterior que habíamos tenido por otro medio, en principio habíamos llegado a una conclusión cuando comparábamos un poco al Doberman con... Esto viene a cuento de lo que estuviste hablando un poco adelante, del adelanto que hiciste. Y que, bueno, que las angulaciones del Doberman en el estándar viejo proponían los 90 grados escápula humeral, en el estándar nuevo y se fueron a 50 grados con relación al horizontal, con relación al piso. Ahora bien, con este cambio que hizo el Doberman de estos 5 grados, que antes explicaste que no eran tampoco tanto como para modificar algo, pero sí modifican un poco el paso, la extensión del paso. Con esto no están llevando a que el perro se esfuerce más, o sea, lo que antes hacía un recorrido, 10 pasos, ahora necesita 15, paso un ejemplo. Para la parte funcional del perro, ¿no es contraproducente haberle cambiado el ángulo? Mirá, lo que pasa es que lo que realmente habría que ver es por qué se cambió el ángulo, cuál es el motivo.
Porque cuidado que a veces los clubes madres, a veces responden a cuestiones, digamos, si yo soy un club madre y empiezo a tener que todos los perros me están variando porque tienen más show, porque se presentan más, porque son estilos, porque la gente quiere más ese tipo de perro y demás, a lo mejor estoy, porque es una comisión, es algo, está cediendo dentro de FCI a algo que se está viendo, a algo que parece mejor. Me encantaría saber si se cambió, cuál es el motivo. Hoy, mira Rubén, de algo estoy completamente seguro y es que la angulación anterior de trabajo es 90 grados. Ponete a buscar la raza que quieras, por ejemplo, ovejero alemán. El ovejero alemán, la exposición de belleza tiene 90 grados adelante. El de trabajo tiene 90 grados adelante. El fila tiene 90 grados adelante. Schnauzer, 90 grados adelante. Y así, ahora yo no sé, pero labrador, golden, todos tienen 90 adelante. Todos perros que necesitan moverse. Después si querés nos sentamos como charlábamos con José en otras cosas, si es 90, si es 93 o si es 95. ¿Está bien? Pero todos piden 90. Todas las de trabajo. Eso en cuanto al tren anterior. Después vamos a discutir el tren posterior con el tema de cómo son las angulaciones y los largos de los huesos. Yo creo que, no sé, viste, hay que tener cuidado con los cambios también. Salvo que esté y que diga no, porque se ha demostrado que la angulación de 100 es mejor, porque esto, porque en el trabajo, porque hay pruebas biodinámicas, digamos, si tenemos todo eso, bueno, perfecto. Ahora, si lo cambiamos porque lo cambiamos, ¿por qué? ¿Cuál sería el motivo de cambiar una angulación? Porque tiene que ser mejor para el perro, para la raza. La angulación, cuanto más abierto, menos trabajo tiene. La apariencia general del perro. El estándar dice que la apariencia general dice que el boxer es un perro de tamaño mediano, de pelo liso fuerte, con una estructura corta y cuadrada, y huesos fuertes. Que es de tamaño mediano, no cabe duda, el pelo liso. Esto de fuerte es una cosa que yo realmente la sacaría, no, esto de fuerte, ¿qué es fuerte? ¿Qué es fuerte para vos? ¿Qué es fuerte para mí? No dice absolutamente nada. La estructura corta y cuadrada, acá sí. Lo de corta, como yo tengo ya medidas que me da la altura mínima y máxima, lo de estructura corta no me parece que nos aporte nada, porque me puedo confundir al tener un perro que sea corto. El perro debe ser cuadrado dentro de las dimensiones de alto. Si yo tengo las dimensiones de alto del perro, sé desde dónde hasta dónde se mide una cosa, lo único que tengo que hacer es tirar una línea donde me dice que tiene que medirse para que me dé la estructura cuadrada. Lo de corto es relativo. Entonces creo que acá en esta apariencia general lo más importante es que es cuadrado. El boxer es un perro cuadrado. Pero es importante que el perro no solamente tiene que ser cuadrado en la medida, también tiene que ser cuadrado en la imagen, tiene que verse cuadrado. La musculatura es seca, muy desarrollada y en relieve. Creo que esto no nos dice nada. Musculatura seca es indefinible, muy desarrollada, fuertemente desarrollada, en relieve. Todo perro tiene una musculatura en relieve, si no, digamos, salvo que tenga pelo y no se ve la musculatura por el pelo. Son cosas que me parece que están incluso de más, no aportan absolutamente nada. Dice que los movimientos son vivaces. ¿Qué es vivaces? Llenos de fuerza. Tampoco me aporta nada. Y además me dice que tiene que tener hidalguía. Bueno,
Yo le decía, este tema de hidalguía, son cuestiones que no ayudan en un estándar. Yo no sé por qué se ponen. Yo no sé si cuando se hacen los estándares se toman cuestiones que son total y absolutamente irrelevantes. Yo no entiendo cómo alguien puede decir que un movimiento tiene que ser hidalgo, ¿sí? Porque tiene que ser, ¿qué? Generoso, íntegro, noble. No define nada. ¿Qué es noble para vos? ¿Qué es noble para mí? ¿Qué es generosidad? Esto es lo que tenemos que evitar en los estándares. Un montón de palabras de relleno que no dicen nada de la raza. Cuando uno dice un perro tiene que ser noble, no me está diciendo nada. Técnicamente no me dice nada. Y un estándar es una cosa técnica. Porque el estándar no puede ser subjetivo, el estándar tiene que ser objetivo, no subjetivo. Pero yo vivo leyendo estándares para tomar ejemplos de cosas, todos pecan de lo mismo, ¿eh? Absolutamente todos pecan de lo mismo. Bueno, cuando dice que no debe parecer tosco, pesado o liviano, acá ya hablamos de algo que podemos mesurar, ¿sí? Y más o menos también, pero se puede mesurar más o menos. Bueno, vamos a ver las proporciones. Hay tres proporciones importantes. Miren, el largo del cuerpo, ¿sí? El largo del cuerpo. Tenemos la altura de la cruz, la estructura es cuadrada. Esto significa que las líneas delimitantes, una horizontal del dorso, dos verticales y una que toca la punta del pecho y otra la punta del isquion, forman un cuadrado. Esto lo pueden buscar en internet, está por todos lados. Cualquier perro que sea cuadrado, cualquier perro que sea más largo que alto, todos se miden con lo mismo, una línea superior, línea inferior y dos líneas tocando la punta del pecho y tocando la punta del isquion. Así se miden los perros. En todos los perros esa es la medida. Por supuesto, después que es cuadrado, largo, ¿sí? Bueno, otra es la profundidad del pecho. Profundidad del pecho, altura a la cruz. Tiene que ser la mitad, llega hasta los codos. Quiere decir que el pecho corresponde a la mitad de la altura de la cruz. Punto. Si está por arriba del codo, está en falta, y si está por debajo del codo, está en falta. Después uno puede discutir qué tan importante en un ejemplar es esa falta. Pero el estándar en esto es taxativo como debe ser el estándar. Tiene que ser la mitad de la altura. Y punto. Y es eso. Lo otro importante es el largo del hocico. ¿Sí? Miren qué interesante. Habló de cuadratura, habló de la profundidad del pecho y ahora nos vamos al largo del hocico. ¿Sí? Largo del hocico, que es del largo de la cabeza, el hocico en relación al cráneo es 1,2, 2,1, como lo quieran medir, medido desde la punta de la nariz hasta el ángulo interior del ojo y desde el ángulo interior del ojo al occipucio respectivamente. Esto dice el estándar. Hay muchos autores, hay muchos jueces que dicen que en vez de ir a la punta de la nariz, debe llegar al labio. No sé por qué. Esas son medidas que si en algún momento se deberían cambiar en un análisis del estándar de la raza y cambiarlo. Mientras no lo cambie, esto es lo que marca el estándar. Y esto es lo que, si yo soy juez, tengo que buscar en un perro. No me puedo ir de esta medida, porque me la está pidiendo el estándar. Y en esto tratamos de seguir una normativa de construcción, que en definitiva, muchachos, eso es un estándar, es una normativa de construcción. Bien. Largo del cuerpo, acá está, en lo que yo les decía antes, esto está en internet, está por todos lados, no es nada importante. Tenemos el largo, tenemos el alto, tenemos el ancho del perro, su cuadratura. No hay nada nuevo bajo el sol con esto.
cuando vamos a la profundidad del pecho, el pecho hasta los codos, y mitad de la altura a la cruz. Es muy clarito, y acá, si ustedes observan, están viendo lo que debería medir para un perro de 60 centímetros el largo de los ejes óseos. Esto es importante, quizás esto después ya lo tratamos en otra charla, esto no está en el estándar, pero sí es importante que esto se dé, sobre todo en esta parte, que es la parte del posterior, que tenemos dos grandes defectos en el perro boxer. Uno de ellos es cuando esto es falta de angulación y es un poco corta la tibia, y otra cuando la tibia es exageradamente larga o muy larga. Bien, vamos a ver el largo del hocico, miren. De Santis lo muestra ahí, después de Santi da dos medidas, y también es interesante, mide desde la parte de la carretilla, detrás de la mandíbula, da una proporción de mitad y mitad con respecto al ojo, eso es muy interesante, y luego da las tres medidas, dos partes del ángulo desde el stop a la punta del cráneo, y desde el ángulo interior del ojo o el stop hasta la punta de la nariz. Estas medidas son propuestas, por supuesto, por De Santis. La relación 2:1. Luego tenemos Carlevaro Pérsico, más o menos, también da ahí, quizás un poquitito más adelante. Y luego tenemos la de Perricone, que ya lo da más en el hocico, la lungueza, el largo de esa proporción. Yo creo que esta proporción, yendo hasta acá, lo que está haciendo está un poco justificando los hipertípicos, tan comunes en Europa, ¿sí? Acá no tenemos ese problema de hipertípicos, acá el americano generalmente tiene un buen largo y una buena proporción cráneo-nariz. En líneas generales, por supuesto, habrá muchos ejemplares que no la tienen, para bien o para mal. Pero bueno, yo creo que esta medida hasta acá lo único que hace realmente es justificar el hipertípico. Vamos a ver algunos aspectos de la cabeza. El estándar dice que es la característica más importante del boxer, ¿sí? Debe estar bien proporcionada al cuerpo, no parecer ni liviana ni pesada. Esto no es un detalle menor, porque en un perro adulto la cabeza va a tener mucho que ver en la conjunción del movimiento, porque la cabeza trabaja de balancín junto con el cuello en el movimiento del perro. Entonces la cabeza es importante, que no sea ni muy liviana ni demasiado pesada, porque desbalancea en ese movimiento. El hocico en lo posible ancho y poderoso, y la belleza de la cabeza depende de la relación armónica del tamaño entre hocico y cráneo. Esto, yo les estoy leyendo ahora, está en 5 estándares. Todos hablan de la perfecta relación y armónica relación entre el hocico y el cráneo. Y después vamos a empezar a ver cómo es esa relación. Pero quédense con estas tres: belleza, es relación hocico-cráneo. Ahí está la belleza de la cabeza. No es bella porque tenga una expresión de nobleza, o es bella porque es rara en la naturaleza, o no, es bella si tiene una relación armónica entre hocico y cráneo. De cualquier ángulo que se observe la cabeza, desde adelante, arriba, acostado, el hocico debe tener una correcta relación con respecto al cráneo. Miren qué interesante esto, ¿eh? Cualquier ángulo, la cabeza, adelante, desde arriba, de costado, el hocico debe tener una relación correcta respecto al cráneo. Entonces, todos los que estamos en FCI nos empezamos a cuestionar cuál es la relación correcta.
¿sí? Porque no lo dice el estándar. Realmente el estándar de FCI habla de la relación 2-1 y después ahí quedó. No vuelve a hablar de esto. Sí nos dice que el cráneo nunca debe parecer demasiado pequeño. También nos dice que debe ser seca, no tiene que mostrar arruga, pero en realidad esto es una contradicción a cosas que aclara después, porque dice que en la cabeza se deben formar alguna arruga cuando levanta las orejas, se pone en atención, y que de la nariz, ¿sí?, se deben desprender no más de 3 hacia los elfos. Así que arrugas hay. Eso que debe ser seca, se refiere a que no tiene que tener papada. Y yo lo busqué, y está así, y realmente lo único que no he podido todavía es tomar el alemán y poder, el inglés más o menos lo manejo, he dado cosas, pero el alemán no he podido tomar el estándar alemán en alemán y hacerlo traducir. A ver, ¿qué dice sobre esto? Dice que por naturaleza, sin embargo, ¿ven?, se forman arrugas en el cráneo, ¿sí?, y después que desde la nariz hacia ambos lados, en dirección descendente, se forman esas arrugas. Luego habla de la máscara oscura que se limita al hocico y se debe diferenciar claramente del color de la cabeza, para que la cara, no parezca sombría. Yo creo que, en general, la mayoría de todos los tipos de boxer no tienen problemas de máscaras, ni el americano, ni el australiano, ni el canadiense, ni el inglés, ni el ¿cómo se llama?, ni el europeo, tienen problemas de pigmentación en la máscara, en eso. Por supuesto que van a encontrar perros que no tienen, algunos que tienen toda la cabeza blanca, no tienen demarcación. Bueno, siempre existen ejemplares en los extremos, pero yo diría que la gran generalidad de la masa de perros de un tipo y del otro no tienen problemas de pigmentación. Sí, todos vuelven a decir esto, es la característica más importante del boxer, que es la cabeza. Le tenemos que dar una importancia brutal a la cabeza. Entonces, volvíamos a que debía estar bien proporcionada al cuerpo y no podía parecer ni liviana ni muy pesada, ¿se acuerdan? Robert Dalliot dice que debe ser proporcionada a la talla. Esto es interesante como análisis, ¿sí? Debe tener un rol de equilibrio estático y movimiento. Por eso yo le decía por qué es importante que la cabeza no sea ni pesada ni liviana con respecto a la talla, a la estructura del perro. Miren, acá tenemos en este dibujo, yo lo que hice fue tomar un perro, dibujarlo con la computadora, o sea que este es la delineación de un perro, no es un dibujo mío, algo que a mí se me ocurrió, y lo que hice a ese perro fue achicarle la cabeza, ¿sí? Bastante, le achiqué la cabeza. Sí, fíjense que... ¿Cómo? ¿Perdón? No, mi micro no está apagado. Cabeza. Perdón, Carlos, perdón, Ricardo. Carlos, ¿puedes apagar tu micrófono? Carlos Ortega, por favor, tu micro. Bien. Y ahora, en este es el dibujo original del perro, ¿sí? Se agrandó un poco más con respecto al dibujo A, y ahí queda un perro más balanceado. Y aquí, yo no estoy hablando de cabeza correcta, les digo porque hay algunos que me dicen, pero la cabeza ahí, yo no estoy hablando en este momento de particularidades de la cabeza, simplemente estoy hablando de proporciones. Bien, en los dibujos C y D, los que vienen, se amplía aún más esta proporción, dando belfos distintos, una cabeza mucho más grande. Entonces, acá tenemos 4 perros, mismo cuerpo, con cabezas
más grandes y más chicas, llevando a proporciones distintas en el movimiento. Después, por supuesto que acá en todos los que están escuchando la charla habrá quienes dirán me gusta más este perro, el otro, la cabeza, no está, fantástico. De esto se trata, de la discusión, pero acá si nosotros pasamos del perro A al perro D, ¿sí? Las diferencias de cabezas son enormes. Miren, acá tenemos el perro 1. Fíjense a esa estructura, si yo le pongo el otro perro, la cabeza del otro perro, volvemos atrás, fíjense. ¿Se dan cuenta cómo se nota la desproporción? Y si yo sigo y amplío aún más esa cabeza, ahí también puedo tener una desproporción. Y acá aún más. Fíjense en el último, se va a ampliar el cráneo, va a subir el cráneo acá, va a haber un poco más de belfo, fíjense, se va un poco más el stop hacia afuera, la cabeza es más grande, más belfo, va a ser una cabeza quizás demasiado pesada. Si volvemos hacia atrás, siempre hemos respetado el cuerpo, pero fíjense cómo pasamos de una cabeza muy liviana a una cabeza muy pesada. Por eso decía que a mí me parece que entre esta cabeza... ¿Cómo? Entre esta cabeza y esta cabeza, estas dos, ahí tenemos entre las dos quizás una cabeza bien proporcionada. Miren, aquí tenemos este perro, quizás este perro es Ego de Suanchiscán, es un perro español, ganador de Atibox. Fíjense, yo lo único que hice fue modificar la cabeza. El cuerpo es el mismo, todo lo que se hizo en esto es la modificación de la cabeza, fundamentalmente sobre todo la parte del belfo y de la parte baja del cráneo. Fíjense, el perro correcto es el perro de la derecha, y este es el perro al que se le achicaron estas proporciones de la cabeza, y fíjense que tranquilamente, si yo lo corto acá, podríamos, la diferencia, hasta podríamos hablar de una hembra y un macho, ¿sí? Como pierde esa proporción en el mismo cuerpo. ¿No se dan cuenta que la proporción de la cabeza con respecto al cuerpo es fundamental? Fundamental. Yo nunca quiero poner fotos de perros para criticar, porque mi idea nunca es criticar un ejemplar, sino criticar aspectos. ¿Qué pasó? Germán, tu micro, por favor. Germán Valenzuela, tu micro. Un segundo para silenciarlo, ¿no? Está todo bien, estamos. ¿Me pueden abrir acepto, por favor? ¿Me pueden abrir acepto? Listo. Gracias. Bueno, y acá tenemos algo más sobre el aspecto y la apariencia general. En realidad, este es un dibujo del mismo perro achicado y ampliado, ¿sí? Achicado y ampliado por computadora. Pero esto es lo que tiene que pasar con la apariencia general. En el perro más chico la cabeza va a ser más chica, en un perro más meso la cabeza tiene que ser meso con su cuerpo, y en un perro más pesado la cabeza va a ser más pesada. Esa es la apariencia general. Bien. Bueno, volvemos al hocico. Dice que el hocico en lo posible debe ser ancho y poderoso. Y acá empieza toda la discusión. ¿Qué es ancho? ¿Qué es poderoso? ¿Cómo tiene que ser el hocico? ¿Quién me lo dice?
en el estándar no está, FCI no lo aclara. La belleza de la cabeza depende de la relación armónica del tamaño entre cráneo y hocico. Lo habíamos visto hace un rato, ¿sí? Tiene que tener una determinada relación el hocico con el cráneo. Si vemos el de la derecha, es un perro con una proporción craneana de hocico un poco más chica. Fíjense en esta parte, que es de donde se toma esa distancia. En los belfos, en esta es mayor, o sea, de la izquierda es mayor esta proporción que el de la derecha, y nos da una cabeza, y esto ya lo tratamos en la charla que hablamos de cubismo, es más cúbica, es mejor la relación del hocico con el cráneo. Acá esa relación se pierde y nos da una cabeza distinta, porque el perro tiene el mismo cráneo, pero la relación hace que cambie absolutamente la cabeza. En esta pasa exactamente lo mismo, en esta todo lo que se hizo, se borró en parte la mandíbula, eso cambia total y absolutamente esa relación, y el perro cambia, es otro cambio. Aquí tenemos un perro con una buena cuadratura. Esta foto es de Iron del Antiguo Escuero, algunos puede ser que lo conozcan, una excelente relación. Y acá están estos 4 dibujos hechos por Carlevaro Pérsico, y podemos ver cómo la relación también hace la relación de cráneo y cómo va cambiando. Los de la derecha serían mucho más cúbicos, una excelente relación con cráneo-hocico, que los de la derecha. Los de la derecha eso se va perdiendo, y en el último, por supuesto, se ha perdido totalmente, dando una cabeza desproporcionada. Habíamos dicho que desde cualquier ángulo que se observe la cabeza, tiene una relación correcta con respecto al cráneo. Fíjense en estos 4 dibujos, uno de ellos es real, no voy a decir cuál, uno de ellos es real. En este, fíjense la relación con el cráneo, en todas estas el cráneo no se modificó, siempre la relación del hocico, un hocico más chico, con muy poca osatura acá arriba, con muy poca grasitud acá arriba, una mandíbula poco plana, aquí se amplía la mandíbula, fíjense que el belfo se continúa igual, se amplía la mandíbula, y esta parte no. Aquí se mejoran un poco el tema de los belfos, se alargan un poco más los belfos, dando esa estructura, todavía no se modificó, y aquí sí se modifica el ancho. Entonces, si pasamos con este cráneo de esta cabeza a esta cabeza, hay una mejor relación hocico-cráneo en esta cabeza que en esta. Por supuesto que pasando por estas dos. Perros de este tipo tenemos a montones, de este y de este. Yo simplemente lo que puse es un extremo, como hice antes con la cabeza chica con respecto al cuerpo. Lo que hice ahora fue poner un extremo en la relación del hocico con el cráneo, de menor a mayor, y me parece que es contundente como esto se ve, ¿sí? El hocico nunca debe parecer demasiado pequeño, como es en el caso de este dibujo, ¿sí? Vamos a ver entonces ahora qué nos dice sobre la región craneal. Dice que el cráneo debe ser en lo posible estrecho y anguloso. Bien, ¿qué es estrecho y anguloso? Porque lo que debería decir es que tiene que ser estrecho entre sus orejas. Ahí es donde debe ser estrecho. Porque si es estrecho entre sus orejas, me da una inserción de orejas alta. Porque yo puedo tener un cráneo de proporciones fantásticas. Si yo tengo una inserción de orejas más caída, me lo da más ancho. Entonces, cuando dice que debe ser en lo posible estrecho, ¿dónde es estrecho? Eso es lo que no marca el estándar. Es ambiguo. Yo puedo entender, por ejemplo, que como es el cráneo, es estrecho entre los arcos cigomáticos. Es estrecho. No, arriba es estrecho.
Y cuando me habla de anguloso, porque desde arriba hacia abajo tiene que tener ángulos. No puede ser redondo, no puede ser un platillo, como están criando ahora los alemanes. Los alemanes ahora tienen todos perros de unos cráneos globosos. No, ahí es donde tiene que ser ángulo, anguloso. Tiene que tener un ángulo que baja, que desciende levemente. Debe ser ligeramente arqueado, no plano, ligeramente arqueado, clarísimo. Ni redondo y corto, ni plano o demasiado ancho. ¿Se dan cuenta? Acá lo expresó perfecto. Entonces digo, está bien lo que no tiene que ser, ¿sí? Pero no es claro cuando habla de estrecho. Al ser ligeramente arqueado, ¿sí? Quiere decir que uno, visto de costado, tiene que hacer un pequeño ángulo. No puede ser plano así, ¿sí? Tampoco tiene que ser así. ¿Soy claro? Si no, anoten la pregunta y después me dicen, porque el cráneo es muy difícil de ver, muy difícil de dibujar, muy difícil a veces de ver en una foto. Bien, el occipucio no debe ser muy alto. El occipucio es la parte más alta del cráneo. ¿Qué me está diciendo? Si yo lo pongo muy alto, me va a hacer esto. Y no tiene que tener semejante caída porque es muy alto. Es la parte más alta, pero no puede estar muy alto, porque si no tengo una cabeza así, y la cabeza tiene que ser así, tiene que ser una cierta. Eso no está establecido, cómo es la diferencia que tiene que haber entre el stop y el occipucio. Eso no está en ningún lado, nunca nadie habló de eso, pero bueno, no tiene que parecer una cresta. El surco de la frente debe ser levemente marcado, especialmente entre los ojos, donde no debe ser profundo. ¿Qué quiere decir? Si yo hago el surco, donde está el stop, hago ese surco muy marcado, me va a sacar las órbitas hacia afuera, va a hacer que la parte de las órbitas esté más hacia afuera. Ya de por sí, el boxer tiene ojos redondos, un poco hacia afuera. Si yo además profundizo esa línea, va a hacer que las órbitas parece que están muchísimo más afuera. Y eso no tiene que hacerlo. La depresión nasofrontal o stop, ¿sí? Tiene que ser marcada. Dice que la frente forma con el hocico una caída marcada. Tampoco habla de altura, tiene que ser marcada. No tiene que ser un poco como a veces ustedes vieron el bulldog que tiene una depresión. Pero yo estoy cansado de ver un montón de perros, un montón de boxer, con una depresión nasofrontal un poco en bajada y no así. Bien, el puente nasal entonces no debe estar colocado hacia atrás como en el bulldog, pero tampoco debe ser descendente. Debe ser ligeramente arqueado, ni redondo y corto, ni plano o demasiado ancho. Fíjense en esto, acá tenemos lo que dice. No tiene que ser arqueado, mire como esto, un arco, realmente, corto, quiere decir que la cabeza sea corta, puede ser corto, ni plano, como en este, acá lo demasiado ancho no va en este dibujo, acá tenemos, fíjense, acá tenemos dos perros. Este perro, lo que yo les decía, este es el mismo dibujo. ¿Qué es lo único que se varió? La inserción de las orejas. Que de eso tampoco habla el estándar, y eso es definitorio a esta altura. Si yo a este perro le pongo las orejas acá, como tiene puesto este perro, modifica totalmente el cráneo, la parte superior del cráneo, haciéndolo estrecho. Este es un ángulo mucho más redondeado, pero por eso le digo, esto es muy difícil de ver, es muy difícil de dibujar, pero se dan cuenta que uno parece un cráneo mucho más redondo que el otro.
Región facial. La nariz es ancha y negra, levemente respingada, con amplios orificios nasales. Eso es muy importante, eso tiene que ver con la salud. El boxer, como buen braquicéfalo, tiene problemas del ancho de la entrada de las fosas nasales. Es muy importante eso, porque es la entrada del aire. Así que es muy importante que los orificios nasales sean lo más amplios posibles. Perdón, ahí está. El hocico debe estar fuertemente desarrollado en sus 3 dimensiones. Hocico fuertemente desarrollado en sus 3 dimensiones. En ancho, en alto y en profundidad. Las 3 dimensiones. Si yo tomo de que tiene que estar desarrollado en 3 dimensiones, me estoy acercando a una figura cúbica. Pero eso ya lo vimos cuando hablamos de cubismo. Bien. El hocico, entonces, miren lo que dice el American Boxer Club. Dice que la belleza de la cabeza depende de la proporción armoniosa del hocico al cráneo. El hocico romo es 1/3 de la longitud de la cabeza desde el occipucio hasta la punta de la nariz y 2/3 del ancho del cráneo. Bueno, acá. Esto es lo interesante. El tipo de boxer americano o el boxer americano no le da demasiada importancia a esta parte. Simplemente con ver cabezas de americanos nos damos cuenta que no le da importancia. Sin embargo, es el estándar americano que marca este ancho. Los europeos que sí le dan importancia a esto y se basan en el estándar de FCI, el estándar de FCI no lo dice. Y esto me parece importantísimo. Digamos, no puede ser que un estándar que trata de ser y que dar dimensiones no marque esto porque está en otro estándar. Y que ese estándar no le dé, y los que crían en base a ese estándar no le den bolilla. Porque o estamos criando los americanos con FCI. Cuidado, Cuidado que podemos estar dentro de un error. Si tomamos el estándar de FCI y criamos perros de AKC, esto es AKC. Por supuesto ABC, American Boxer Club. Cuidado que nos podemos estar equivocando, cuando vamos a juzgar. Ahora, me equivoco cuando estoy porque el otro no me dice nada y me lo deja librado, entonces escribo así, porque si no, yo estoy dentro de una falta en el mismo perro que estoy criando. Si yo crío americano y no le doy bolilla a esto, no estoy dándole bolilla al estándar. Ahí está. En el de la derecha pueden ver perfectamente a qué se refiere. Tiene que ser el 80% de acá a acá y de acá a acá. Si tomamos que esto es el 100%, perdón, que esto es el 100% de acá a acá, esto debería ser el 80%, más o menos. Nadie, por supuesto, a ver, estas no son las medidas para construir un avión, ¿sí? Donde 1 milímetro hace la diferencia. Cuando habla de un 80%, está hablando que tiene que ser 4/5 partes, tiene que ser algo realmente ancho, esta parte, esta parte ¿cómo es? Del hocico. Y está en el estándar americano. Ahora, ustedes me dirán, pero usted está hablando del FCI. Fantástico, FCI no lo dice. Muy bien, entonces no le damos bolilla, hagámoslo chiquitito así. Sin embargo, el boxer construido bajo el estándar de FCI es ancho.
somos difíciles a veces para ponernos de acuerdo, ¿eh? Miren, acá tenemos con dos variables, se modifica, para verlo de costado se ve bien, acá se modifica más, se modifica, esto tiene un hocico mucho más proporcionado a este cráneo que este cráneo con respecto a este hocico. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense, este cráneo, cómo queda con este hocico, y acá si yo lo llevo a ese 80%, que es lo que me decía el estándar americano, ya me queda este tipo de cabeza, este tipo de hocico. Y acá lo mismo. Yo amplío lo que me dice el estándar americano, y fíjense cómo yo tengo un perro bastante más cúbico, bastante más proporcionado al cráneo que este. Eso significa que no debe ser aparte ni puntiagudo, ni angosto, corto o plano. Acá tenemos puntiagudo, angosto, corto, plano. Fíjense, estos son planos, no debe ser así. Yo les aclaro que estos están sacados de fotos, estos no son inventos míos, tomé fotos de perros, los copié con la computadora y este es el resultado. Y acá tenemos lo que entiendo yo, que vamos del hipotípico, un extremo, al otro extremo. Los dos extremos están mal. Si este no es un boxer típico, un boxer de estándar, este tampoco lo es. Bien, hay un tema que quedó atrás, es cómo es el tema de la punta de la nariz, ¿sí? Es ligeramente más alta que su base. ¿Y cómo se mide? Bien, debe haber una línea que pasa, fíjense, la línea B pasa por el occipucio, por la mitad del cráneo, hasta tocar la punta de la nariz. Y la otra es una línea paralela que va de la punta de la nariz hacia atrás. Esto habla de la convergencia de las líneas, ¿sí? Y acá lo tenemos cuando son divergentes, y acá cuando porque deben encontrarse en la punta de la nariz, ¿sí? Acá fíjense que el encuentro es anterior, acá si bien se encuentran, pero tiene que ser repingada, ¿sí? Acá no es repingada, aunque se encuentre, no es repingada la nariz, debe ser repingada. Esto les quería aclarar porque a veces se cree que la línea es una línea que viene rozando el cráneo. No, en realidad es una línea que entra por el occipucio. Bueno, ¿cómo es la configuración de el hocico? El hocico tiene tres cosas, lo que lo conforman. La forma del maxilar, la implantación de los caninos y la conformación de los labios. Maxilar, cuando habla de la forma del maxilar, sobre todo es la del maxilar inferior. Vamos a ver forma del maxilar. La parte curvada hacia arriba del maxilar inferior junto con el labio inferior. Esto es fundamental que lo entiendan. Cuando habla de maxilar, habla de la parte curvada hacia arriba del maxilar inferior, junto con el labio inferior, porque obviamente lo acompaña. ¿A qué se le llama eso? Se le llama mentón. Entonces, cuando habla de la forma del maxilar, está hablando del mentón. ¿Y qué dice? Miren qué importante. No debe sobresalir exageradamente hacia adelante. No debe sobresalir exageradamente hacia adelante por sobre el labio superior. En ningún momento el estándar habla de la diferencia que tiene que haber entre los incisivos superiores y los incisivos posteriores, en eso llamado prognatismo. No habla de esa distancia, lo que dice es que no debe sobresalir. Ni mucho menos desaparecer bajo el labio superior. Entonces, no nos queda otra. Debe terminar bajo y rozando exactamente el labio. Cuando habla de prognatismo no habla del labio, sino que habla del hueso. Entonces,
el hueso debe hacer prognatismo por delante del maxilar superior, pero los dos labios deben coincidir. No debe estar por delante del labio, mucho menos el maxilar al mostrar los dientes, ni tampoco ser tapado por el superior. Miren, acá tenemos un perro con un buen cierre y un perro donde el labio superior lo tapa. Después la configuración de la cabeza es la misma, pero este perro da idea de tener un mejor hocico más proporcionado y lo único que hemos hecho es hemos tapado más el labio. Vamos a lo mismo, hacemos que se vea más esa mandíbula, que termine mejor, que no estar tapado, y el mentón es mucho mayor, se ve más y da una mejor proporción. ¿Por qué? Porque lo hace más cúbico, hace que sea cuadrado de frente, y yo voy acá, vengo, es menos cuadrado que este. La implantación de los caninos. Los caninos deben estar en lo posible separados de buen largo, permitiendo que la superficie delantera del hocico sea ancha y casi cuadrada, y junto con el puente nasal formen un ángulo obtuso. ¿Se acuerdan cuál es el ángulo obtuso? Miren, los dientes, bien salidos hacia afuera, hacen que el belfo quede más hacia afuera, porque lo desplaza cuando el belfo cae. ¿Sí? Cuando el labio cae, como este canino va a salir por acá, y eso le permite tener una buena anchura. Miren, este perro tiene una buena anchura, esta es la boca de este perro, ¿sí? Este ancho de los dientes es lo que le da esta forma acá a los labios. Si esto fuese más chico, estos belfos caerían más rectos, más derechos, y no estaría en esta proporción craneana, que es bien cúbica. Entonces, el tema de los caninos es importantísimo. Bien, ahora vamos a ver la conformación de los labios. Es muy preciso. Dice que adelante, el boxer muerde hacia adelante, el borde del labio superior apoya sobre el borde del labio inferior. Punto. Se terminaron las discusiones. No, es eso, tienen que empezar a ver eso, tiene que terminar por sobre donde termina, no taparlo. Hay montones de perros que los labios superiores tapan al inferior. No, tienen que terminar iguales. Los incisivos, perdón, dice los incusivos. Los incisivos del maxilar inferior no deben verse cuando el hocico está cerrado. Claro, no deben verse, una falta. Tampoco debe mostrar la lengua con el hocico cerrado. Y acá se pueden dar dos faltas, o un problema en el hocico o en el boxer, se da en algunos ejemplares, el tema de tener lenguas muy grandes. Y a veces la lengua sale no por un problema de construcción de la mandíbula del hocico, sino porque tiene una lengua muy grande. Miren, aquí tenemos lo que yo decía. En el de la izquierda, fíjense cómo termina el labio perfectamente, sobre el labio superior, sobre el inferior, terminando en el mismo lugar, con la misma mandíbula. En este muestra los dientes, cosa que no debe pasar, y en este está tapado. Tenemos tres perros completamente distintos. Tenemos un perro correcto, tenemos un perro con un defecto grave y tenemos un perro con una falta. Que lo esté tapando un poco el labio es una falta. Ya mostrar los dientes, porque acá involucra el ancho a veces de los labios, puede ser un poquitito, medio centímetros más, tapa, pero lo que no debe mostrar nunca es los dientes. Acá tenemos otros tres ejemplos. Fíjense. Acá está un poco exagerada la mandíbula, tampoco debe pasar, porque tampoco termina exactamente sobre el labio, muestra demasiado. Acá lo tapa,
no se está viendo, y acá, además de salir, muestra los dientes o engancha los dientes. Ninguna de estas tres es la deseable. ¿Qué pasa con respecto a los labios? Determinan la forma de los hocicos. El superior es grueso y carnoso, rellenando, esto es importante, que es lo mismo, la zona hueca que se forma a causa de el prognatismo. Ese prognatismo, ¿sí?, si es pasado, si es demasiado, muestra los dientes y el labio no llena, cae por delante. Si está muy atrás, lo tapa pero pasa al labio, entonces debe llegar y tapar ese espacio que deja el prognatismo. Y tiene que tapar, bueno, como dije, los incisivos. Y además hay otra cosa que marca, que es la forma de los labios. Es importante que sea de esta forma para que permita que se vea el mentón, que cuando los labios son en B corta, fíjense en esto, esto es normal como tiene que ser, como debería ser, y esta es la misma cabeza, pero con un labio terminado en forma de B que lo tapa. O sea que la forma del labio también lo tapa. Entonces, la forma del labio es importante. Hay que intentar no tener ejemplares con labio en forma de B, porque en definitiva, aunque la estructura sea correcta, lo que no voy a tener es este tipo de cierre sobre el labio inferior, sino que voy a tener un cierre tapándolo. Y a veces esto es por la forma del labio. Si el labio es así, es una cosa, y si el labio es así, obviamente, si es así, está por delante. No puede estar por detrás ni en el mismo lugar, está por delante. Entonces, en el dibujo de la derecha lo que tengo es un labio que está tapando el labio superior, que está tapando el labio inferior, y tiene mucho que ver con su forma. Miren, acá tenemos el mismo ejemplar, con poco belfo, con un belfo que se podría describir como correcto, y con excesivo belfo. Vamos a ver la mandíbula y la mordida. El maxilar inferior sobresale al maxilar superior y está levemente curvado hacia arriba. Se dice que el boxer muerde hacia adelante. Muerde hacia adelante. Esto es lo que produce el prognatismo en la mordida. A eso se refiere con que muerde hacia adelante. Porque la mordida es lanzada. Por ejemplo, un ovejero, un malinois van a intentar morder con la carnicial, con la muela carnicial, y es de lo que se trata. El perro, los que son dolicocefálicos, mesocefálicos y demás, tienen que intentar morder con la carnicial. Ahí es donde deben tomar la manga. En cambio, el boxer traba, muerde hacia adelante. Es un concepto de mordida, ¿sí? El maxilar superior es ancho a la altura del cráneo, estrechándose ligeramente hacia adelante. La mordida es poderosa y sana. No sé qué significa con sana. Los incisivos deben estar colocados los más regulares posibles en una línea recta, y los caninos bien separados entre sí y de buen tamaño, como vimos. Lo de ojos, los ojos oscuros no deben ser ni pequeños, ni protuberantes o hundidos. Esto creo que es una de las cosas que más se discute con respecto a la forma de los labios, de los ojos. La expresión irradia energía e inteligencia, no debe ser amenazadora ni punzante. Yo la verdad que esto lo sacaría del estándar. No suma nada. ¿Qué es irradiar energía? La energía, un animal como nosotros la tiene en lo que hace, no en la mirada. Mirada inteligente. A ver, mirada menos inteligente que Einstein creo que no tiene nadie. O sea, esto de mirada inteligente no lo entiendo. Amenazadora ni punzante. No entiendo por qué los estándares tienen esta cosa. ¿Cuál es el sentido? ¿Rellenar? Bueno, cualquiera lo puede buscar en internet, lo de los colores, lo van a ver incluso mejor que acá. Yo creo que esto tampoco tiene
mayor secreto de cómo son los colores. Seguramente si lo buscan está mejor que esto. Esto sirve para catalogar el color de ojos. Esto tendría que estar en el estándar de cada perro, el color de ojo, mordida. En algunos están, en otros no, en algunos países sí, en otros no. Esto tendría que estar en todo de todo perro boxer, de cualquier lado del planeta que quieran, de cualquier tipo de boxer. Porque es fundamental, porque si yo quiero cambiar, porque tengo perros con un color de ojos claro, por ejemplo, bueno, entonces quiero tomar una línea de sangre, y bueno, si está en los pedries puedo ver si vienen los ojos oscuros. Bueno, estamos llegando, no, más bien llegamos al cuello. Y acá también, en esto, está mucha tela para cortar. Habrán escuchado hablar el famoso tema del cuello cisne y demás. No sé. El cuello dice que tiene la línea superior, forma una elegante curva desde una nuca. Desde la nuca, ¿no es cierto? Más bien largo, redondo, fuerte, musculoso, seco, o sea, sin papada. Bien. Curva. Cualquier recta que comience a doblarse hace una curva. No me marca acá cuánto es la curva. Un cisne tiene un cuello curvo. ¿Cuánto con respecto al boxer? ¿El boxer debe tener un cuello así? ¿O tiene que tener una línea superior que apenas se marque una curva? Dice elegante curva. Bueno, listo, me lo deja librado a mi parecer. Tiene que ser largo con respecto a quién, a qué. Redondo, bien, está bien, redondo. Hay perros que no tienen cuello redondo, un fila no tiene cuello redondo. Fuerte, bien, musculoso, bien, seco, sin papada, bien. Lo que no queda claro en esto es lo de la curva. Vamos al cuerpo, dijimos que era cuadrado y se asentaba sobre miembros sólidos y derechos. Bien. Esto es básicamente como tiene que ser las angulaciones, más o menos, del boxer. Cruz. Debe ser bien marcada. Ahí está la cruz. Ahí tiene que tener la cruz el perro. Esa es una cruz bien marcada. El dorso incluye la zona renal. Esta zona, la zona renal, debe ser corto, fuerte, recto, ancho, con fuerte musculatura. Vamos a analizarlo. Corto. Sí, en un perro cuadrado el dorso siempre es corto. No podría ser largo. Si tengo un dorso largo, tengo un perro largo. ¿Sí? Fuerte. Bien. No me implica nada, pero dice que tiene que ser musculoso. Bien. Recto. Bien. O sea, me marca que no tiene que ser sifótico, que no tiene que ser un dorso partido. Sifótico es cuando se levanta, así. El sifoides es acá donde está el esternón, donde se unen todas las esternebras acá. Ese es el sifoide, hueso sifoide, cartílago sifoides. Cuando el perro está un poco arcado acá, dice que está sifótico. Está redondeado acá arriba. Y después tenés los perros que tienen un dorso marcado o quebrado. No. Y vuelvo otra vez con la fuerte musculatura. Generalmente en un perro cuadrado, esto es fuerte de por sí. Entonces, va desde la cesta más o menos torácica a donde terminan las lumbares. Luego acá está la grupa. ¿Sí? Grupa. ¿Qué tema el de la grupa? Yo creo que la grupa es la parte que menos se sabe mirar y es tan importante. Cuando dimos el de movimiento, la charla de movimiento, ustedes vieron qué importante el tema de la grupa, qué importante la inclinación de la grupa.
se mide con las líneas, eso también lo dimos en movimiento. Lo que pasa es que esto es una charla de estándar, después cuando dimos las otras charlas fui desglosando cada una de estas partes, cuando hablamos de movimiento, cuando hablamos de la cabeza con el cubismo, fuimos haciendo un desglose y no pudimos abarcar desgraciadamente todo, porque es mucho más extenso que incluso todo lo que hemos visto en estas 3 charlas, mucho. Yo complementé un poco cuando di las charlas en Boxer Internacional Boxer Café, que hablé sobre compensaciones biomecánicas que acá no había hablado. Bueno, la grupa es fundamental y existen aplomos, y hay que guiarse por los aplomos y hay que aprender a ver los aplomos cuando tengo un perro en state. Si yo no aprendo a ver estos aplomos, estas líneas, esta simple línea que yo tiré acá, que son los aplomos del tren posterior o del boxer, 2 líneas, tengo que aprender a verlas. Porque si yo aprendo a ver esto, yo voy a saber si tengo un perro que está corto de angulación, sobreangulado, algún otro problema como la grupa muy caída, y si yo tengo un problema de tren posterior por la grupa caída, por la sobreangulación, por la falta de angulación, ¿sí? Entonces, ¿cómo analizo yo si ese perro tiene un buen posterior en el state? Ni siquiera me fui al movimiento, en el state. Tengo que aprender a tirar las líneas. Y eso es sentarse y mirar, y mirar, y mirar, ir a una exposición, y mirar, y mirar, y mirar. Pero primero tengo que haber aprendido dónde van esas líneas. Yo les pregunto a todos, no sé cuántos hay acá, ¿ustedes saben ver esas líneas? Porque si no saben ver esas líneas, tienen que ponerse a tiro para verlas. Porque si no, nunca van a poder ver en un perro que está en state y analizar el tren posterior. Y créanme, que si ustedes pueden analizar un tren posterior con 2 líneas, no con un estudio que tienen que llevarse un ingeniero sentado al lado de ustedes para ver el perro, hay que aprender a tirar 2 líneas, 2 aplomos, y ustedes con eso van a saber si ese perro, medianamente cómo el perro se va a mover. Debe ser ligeramente inclinada, quiere decir que no tiene que ser horizontal, pero dice ligeramente. Tiene que ser curvada, ¿qué quiere decir? Que no puede ser completamente plana, hace una curva, eso le da el final en el posterior del perro. Curvada, no quiere decir que debe ser así, un poco curvada. Plana, plana y ancha, bien. Pelvis, no tiene que ver con grupa, es la pelvis. Debe ser larga y en hembras, ancha. Bien. Y acá vamos a hablar sobre el antepecho. Dice que tiene que ser bien desarrollado. Costillas bien arqueadas, no en forma de tonel, llegando ampliamente hacia atrás. Toda esa conformación es lo que va a dar un buen antepecho. Vamos a ver qué es un antepecho bien desarrollado, porque el antepecho bien desarrollado tiene que ver con la angulación anterior. No hay antepecho en las angulaciones muy abiertas. No hay buen antepecho cuando el torso termina por arriba del codo. No hay. Entonces, quiere decir que cuando yo tengo que buscar un buen antepecho. Si yo tengo que buscar un buen antepecho, lo que tengo que buscar es una angulación del anterior correcta. ¿Cuál es la articulación? 90 grados. Si yo tengo que el pecho llega por arriba del codo, ahí ya tengo un problema. Si yo tengo un perro que tiene una angulación parada, no va a tener buen antepecho. Y busquen, porque lo dimos cuando dimos este movimiento, que tuvimos que hablar de los aplomos fundamentales. Cuando yo tengo un perro muy abierto, sea porque tiene un húmero corto o una espalda poco inclinada, o incluso muchas veces hasta una escápula corta, cuando yo tengo eso, me está faltando la posición, no tengo antepecho. Entonces, el antepecho bien desarrollado se da en los perros que tienen un ángulo recto de 90 grados.
vuelvo a lo mismo porque hay que medir el ángulo recto, más o menos. 2 o 3 grados, 4 grados no hacen a la diferencia. 10 grados sí. 12 grados, 15 grados, la diferencia es total. El húmero corto me termina desfigurando todo el anterior porque el húmero está corto. Y eso después, ¿en qué lo voy a ver? Lo voy a ver en el movimiento, en el alcance de la mano cuando... acá tenemos un criador en Argentina que realmente yo lo admiro porque el trabajo que está haciendo con la crianza hoy de boxer es excelente. Alejandro Gómez Jensen, de Bareté, boxer. Estos correntinos con los nombres son terribles. Tiene unos perros con unos anteriores y unos movimientos espectaculares. Él vive publicando fotos en Facebook, busquen su Facebook, tiene un montón de perros. Y van a ver que los perros que él presenta y que tiene, que después están en movimiento, ahí lo pueden hacer. Saquen la foto, bajen la foto, tírenle líneas a esa foto, la escanean, la ponen, le agarran una reglita, tiran las líneas y van a ver que esos perros que tienen antepecho están en frentes de 90 grados más o menos. Si yo tengo un perro como este, ¿sí?, que tiene un húmero corto, fíjense, esto es interesante. Miren acá, este húmero, al ser más largo, tiene una inclinación de 45, una inclinación de 45 en el superior, transforma un anterior de 90. Acá el húmero, al ser más corto, lleva la pata hacia adelante, ¿sí?, por una cuestión lógica, es más corto, modifica ese ángulo, y el alcance de la mano va a ser menor que este. Y esto ya cuando tenemos un problema además en la escápula, prácticamente abierto, todavía es menor. Vamos a hablar de la línea inferior. Forma una elegante curva hacia atrás. Flancos son cortos, fuertes y ligeramente ascendentes. ¿Qué quiere decir? Que el flanco corto, cuando habla de flanco corto, en un perro cuadrado está. El flanco se lo define como el riñón también, el vacío que tiene ahí en el riñón. Debe ser corto, debe ser fuerte y ligeramente ascendente. Yo lo de ligeramente ascendente, la verdad, no lo termino de entender. No termino de entender qué significa ligeramente ascendente. Salvo que diga que en esa parte debe estar recogido, no debe ser derecho. Si es así, ese flanco corto del riñón, en la parte baja de eso, no sé si me puedo explicar, tiene que ser ascendente. Es la única forma que yo puedo llegar a entender a qué se refiere esto, porque no es claro y podría serlo. Necesita 5 o 6 palabras más y esto es clarísimo. Clarísimo. Así hay que desmenuzarlo. Eso yo no sé, a lo mejor no lo voy a lograr nunca, a lo mejor me muero antes de que se pueda corregir el estándar, pero yo no pretendo corregir el estándar a lo mejor como hicieron los alemanes, los del Doberman, sí, alemanes, que modificaron una estructura. Yo no estoy hablando de esto, yo lo que digo es modificar el estándar y hacerlo entendible. Las extremidades anteriores. Dice que los miembros vistos desde el frente deben ser rectos y paralelos entre sí y tener huesos fuertes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir paralelos? Si yo tomo más o menos de aquí, desde un poquito arriba del encuentro, desde el encuentro, que es la articulación, o voy más arriba donde quiera tirar la línea, tiene que atravesar todo el miembro hasta el medio de los dedos segundo y tercero. En los perros es primer dedo, está acá, segundo, tercero
cuarto y quinto dedo. Nosotros generalmente a esto le llamamos el quinto dedo, pero es al revés. Siempre es de adentro hacia afuera cómo se cuentan los dedos. Así que tiene que estar entre el tercero, dije antes, segundo y tercero, perdón, conté mal. Entre tercero y cuarto, debe caer ahí. Eso es una buena, por eso, pero a ver, ustedes piensen cuando están en una exposición, se para el perro de frente. Entonces yo me paro y miro al perro de frente. Bueno, ¿qué estoy mirando? Eso estoy mirando los aplomos. Porque si yo miro de frente, a ver si el perro me mira, o si, no sé, ¿qué estoy mirando? Estoy mirando los aplomos. Tengo que hacer este dibujo porque es mental, porque el perro no tiene una cinta, nada puesto, no está marcado, lo tengo que ver. ¿Sí? Después tengo que intentar esto, desde los hombros hacia abajo, tiene que haber un espacio, los pies no pueden estar juntos. Si yo tiro mentalmente esta línea hasta acá, también me sirve para ver si los dedos apuntan hacia adentro o hacia afuera. Esto es un golpe de vista cuando veo el perro. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué es tan importante? Es importante por esto. Porque después, en el movimiento, todo esto se me va a marcar. Va a hacer que esto se mueva recto y a medida que aumenta la velocidad, va a intentar copiar esta B acá, hacia adentro. No va a llegar a ser una huella como en el caso del Siberian Husky, no. Pero tiene que ayudar. Eso se llama, a ver, es un principio del movimiento. En el movimiento hay algo que se llama, es dinámico, es un balance dinámico. Ustedes tienen balance estático. El balance estático es cuando yo paro el perro y miro su balance estático. Ahí es cuando tiro las líneas, hago todo eso, y lo que yo estoy haciendo, jugando un perro, es viendo el balance estático. La otra vez hablábamos con Rubén el tema del trapecio, cuando los perros se paran en trapecio. Un perro que está parado en el trapecio lo que hizo fue romper el balance estático. Cuando se mueve, tiene que haber un balance dinámico. ¿Para qué? Para que no se caiga, para que no haga un movimiento fuera de lugar con respecto al trote. Bueno, ese balance dinámico tiene que ver con el balance estático. Ningún perro no balanceado estáticamente va a tener un movimiento balanceado, un balance dinámico correcto. Tienen que dar las dos cosas. Entonces, cuando yo tengo un perro y lo miro de frente y tiro rápidamente esas líneas, esto se hace fácil, busquen fotos, publiquen la foto, fotocópienla, lo que ustedes quieran, y tiren esas líneas, háganlo, agarren, díganle a su primo que les pare el perro adelante y traten de ver esas líneas. Son fundamentales, pero eso tienen que entrenarse para que eso sea algo rápido, algo que ustedes realmente miren y sea rapidísimo. Bien, vamos a hablar de los hombres, Deben ser fuertes e inclinados, ¿sí? Bien. Fuertemente ligados al tórax. Bien. La verdad que no me dice demasiado. Fuertemente ligados al tórax. ¿Dónde van a estar los hombros? Difícil esto. Bueno, miren el brazo. Largo, formando con la escápula un ángulo recto. El brazo es el húmero, eso es el brazo. Es igual que nosotros, tenemos el brazo, donde tenemos el húmero, y debajo del codo es el antebrazo. ¿Está bien? Ángulo recto. Punto. Se terminó toda la discusión, eso es lo que pide el estándar. Si un día tiene que dejar de ser recto, porque lo vamos a cambiar, tiene que cambiar el estándar. No lo puedo cambiar yo, no lo podés cambiar vos, no lo puede cambiar nadie, tiene que ser el estándar. Entonces, cuando yo construyo ese perro, voy a buscar un ángulo recto. Grado más, grado menos. Un ángulo recto. ¿Qué es el ángulo recto? Porque recto es un ángulo de 90 grados. Acá, en Polonia,
en Rusia, donde ustedes quieran, el ángulo recto es 90 grados. ¿Cómo identificar el ángulo recto sin importar forma ni tamaño? Acá lo tienen, muchachos. Vaya donde vaya, eso es un ángulo recto. Lo que nosotros buscamos en el perro es este, el de adelante, pero siempre es un ángulo recto. Lo busque donde lo busque. Miren. Acá tenemos un perro con un ángulo recto. Esto es para un perro de 60 centímetros a la cruz. Acá lo ven, 60 centímetros. La brazada es 55. ¿Por qué? Y no me quiero meter en biomecánica, pero si me meto en biomecánica, ¿por qué va a ser 55? Porque cuando el perro baje el cuello para andar y donde toque con la punta de los dedos acá, la mano para apoyar, eso va a quedar más o menos a esta altura. Codos, ni fuertemente pegados al tórax, ni demasiado separados. Metacarpo, corto, casi vertical en dirección al piso, los dedos en forma de pie de gato. Acá tenemos un grupo de perros con buenos dedos, con buenos metacarpos, quizás en alguno uno podría considerar de que debe tener un poquitito, no tan recto, pero bueno, esos son. Y acá tenemos un grupo de perros con carpos muy largos, metacarpos muy largos, algunos dedos abiertos, un poco vencidos. Pies delanteros pequeños, redondos, cerrados, almohadillas gruesas y duras. Y con respecto al posterior nos pasa exactamente lo mismo. Esto debería seguir una línea, deberían ser estos los garrones, verse a la altura. Acá está un poco abierto el perro, la verdad que tendría que haber puesto otra foto que se vea. También tenemos que tirar ese ángulo, y cuando el perro se mueve, va a llevar los garrones un poco hacia afuera, pero no porque sea, a ver, un poco hacia afuera quiere decir que los dedos van a entrar un poco buscando ese balance dinámico. Entonces, usted me dirá, bueno, pero, a ver, el estándar no me lo dice. No lo dice esto. ¿De dónde lo saca usted? Yo lo saco del estándar americano, porque el estándar americano sí lo dice. Es la raza que menos importancia le da al movimiento, porque la mayoría hacknea, porque tienen atraso muy largo y la mayoría saca los garrones hacia afuera, la que menos importancia le da. Muchos corren recto, pero está en su estándar, no en el de FCI. Y esta es la gran discusión. Tenemos una raza con un estándar, tenemos 5 razas, tenemos una raza con 5 variedades, con estándares distintos. ¿Qué tenemos? Porque esto que yo les estoy diciendo, y la verdad que no está en el estándar de FCI, está en el americano. Los miembros posteriores vistos desde atrás deben ser rectos. Muslo. El ángulo de la cadera y la rodilla en lo posible obtuso. Acá tenemos un ángulo obtuso, muchos mejor no se acuerdan, en el espacio entre dos rectas que comparten un mismo vértice cuya inclinación o abertura es mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Bueno, y ahí tenemos, mayor a 90 tiene que ser de 100 a 120, perdón, a 110. Un tema de la grupa. ¿Por qué la grupa tiene que tener una inclinación de 30 grados? ¿De dónde saco eso? Yo le expliqué cuando dimos lo de movimiento, que es un perro cuadrado. Los perros cuadrados se mueven de una forma. Por eso es tan importante que sepamos sinofilia, que sepamos ognóstica. Porque el estándar, hay cosas que no me dice, pero me dice es cuadrado, listo. Se tiene que mover entonces como un perro cuadrado. La construcción de un perro cuadrado para que se mueva determinadas cosas, hablamos de una grupa de 30 de inclinación. Eso está en perro cuadrado. Al definírmelo como cuadrado, si yo les defino el ala de un avión, un ala de avión tiene que tener los conceptos de aviónica.
Punto. Ya está, cualquier ingeniero sabe cuáles son los conceptos de aviónica con respecto a cómo es por debajo, para que la superficie de arriba, el aire, pum, 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 un montón de cosas, pero ya lo sabe. Esto es lo mismo, el estándar me dice cuadrado. De ahí en más, si es cuadrado, yo tengo que buscar otra cosa. Tengo que buscar cómo se mueve un perro cuadrado. Y está, búsquenlo, van a ver que lo encuentran. Rodilla, todo un tema la rodilla del boxer, todo un tema. En posición de parado debe llegar hacia adelante lo necesario como para que una línea recta trazada desde la cresta ilíaca, pase por delante y toque el suelo. ¿Sí? Eso me va a dar la posición de la rodilla. Entonces, cuando yo a veces tengo una tibia muy larga, ¿sí? Va a ser la tibia larga que esta rodilla, en vez de estar acá, esté más atrás. Cuando yo tiro la línea me pasa muy lejos de la rodilla. Cuando yo tengo un perro que es muy corto atrás, esto está avanzado. Cuando está avanzado me golpea esta línea sobre la rodilla. Entonces es fácil cuando uno aprende a tirar las líneas, saber dónde está el perro. El aplomo generalmente debe rozar la rodilla y el de atrás debe caer sobre los dedos, o podría ser un poquitito adelante de los dedos, muy poquito. Luego están las angulaciones del metatarso, dice que con una pequeña inclinación de 95 a 100 hacia el suelo. ¿Esto qué implica? Cuidado, los que paran los perros y esto lo ponen hacia atrás cuando quieren medir cómo son las angulaciones. No van muy atrás y no van recto, van un poco hacia adelante para ver la angulación. Bien, y ahora llegamos a la parte de movimiento. Nos dice el estándar que debe ser vivaz, lleno de fuerza y dignidad. Dignidad. Miren, lo busqué en el diccionario, porque dije, bueno, tengo que aprender qué es dignidad. Dice, sentimiento de amor propio, autoestima, ¿qué es un movimiento digno? Honorabilidad, merecedor de respeto y consideración, calidad, excelencia, honra. ¿Lo habrán puesto por eso, por la calidad, por la excelencia? ¿Cómo defino yo la calidad del movimiento de un perro? ¿Cómo defino la calidad del movimiento de un boxer? La calidad es si se mueve de acuerdo al estándar, y si está construido de acuerdo al estándar, sino ¿qué calidad hablamos? Ah, el perro tiene un desplazamiento, un show maravilloso, se mueve. No, somos constructores, somos criadores. No podemos decir, me encantó, un show, no. Ese perro tiene un balance en su movimiento, pone la cabeza donde lo pone, su mano llega, el impulso del posterior, cómo es su dorso, eso habla de calidad. Entonces yo digo, dignidad. Saquemos todo esto, ustedes, muchos de los que me escuchan acá, está Carlos acá también que me escucha, hay gente que tiene años en esto, lo pasamos por adelante, esto dice dignidad, digo. Pero si vos recién empezás, suponete Carlos, hoy vos empezás con el tema este del estándar, y te dice dignidad. ¿Para qué sirve? Para nada. Tamaño, medido desde la cruz, pasando por los codos hasta el piso, 57 a 63, 53 a 59. ¿Cómo y dónde lo mido? Es importante tener esta línea imaginaria a la hora de juzgar una angulación anterior. Esto, moverse de acuerdo a cómo está construido, esto es fundamental. Y acá empieza el tema. Miren, a esto quería llegar. Está en el estándar esto, ¿eh? Está en el estándar. Dice que yo, para medir la altura, estamos en mediciones, ¿sí? Importante tener esta línea imaginaria a la hora de jugar una angulación anterior. Tiene que salir de donde termina el cuello, donde es la punta de la escápula, hacia abajo y rozar la punta del codo. Esto, en esta medición, me está dando el ángulo normal de 90 grados. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Acá tengo un perro que tiene el húmero corto. Bueno, el principio para poder medir esa línea en la altura
es esta. Wow. Se alejó del codo. ¿Qué pasó? La línea está en el mismo lugar que en el otro perro. Pero miren lo que se alejó. Miren lo que se alejó. Esta cuadratura, esto que está cuadrado acá, este ángulo que tiene que pasar acá, perdón, acá esta línea de cuadratura, hace que acá teníamos otra línea de aplomos, no sé, los que estuvieron escuchando la otra charla, ¿se acuerdan de la otra línea de aplomo? ¿Sí? Miren dónde caía, porque acá está la línea, ¿sí? Pero miren, acá estaría el codo. Cuando yo paso el codo acá, me queda esta línea abierta también. Ahora vamos a medir este. En este, se acerca más al primero. Si yo tiro una línea, llega más el codo. Pero, ¿dónde voy a ver yo si esto está bien o está mal? Cuando se mueva. Si yo tengo alguna duda y hago mover este perro se va a mover corto, va a tener un movimiento corto. Por eso es tan importante entender que los aplomos tienen que ver con el movimiento, y el movimiento va a depender de los aplomos. Estas líneas es importante tenerlas en la cabeza cuando tenemos un perro en stake. No es tan difícil, ¿eh? Miren. Fíjense. Bien. Faltas. Falta de distinción y expresión. Cara sombría, cabeza de pincher o de bulldog. Distinción y expresión, yo lo borraría. Cara sombría, no sé a qué se refiere. Cabeza de pincher o de bulldog, que está hablando fundamentalmente de los extremos como vimos antes. Un perro totalmente diluido, atípico, y un perro más pesado, más hipertípico. Acá tenemos los perros un poco más hipertípicos. Y yo añadiría algo que estoy viendo y muchísimo, el American Staffordshire Terrier. Estos boxers con esos ojos redondos, salidos, esos hocicos chicos, es decir, esta es mi opinión, se parece más a la expresión de un Stafford que a un boxer. Puente nasal, que esté caído, con respecto a la nariz, marrón, de color cuero, la trufa clara. Con respecto al hocico, muy puntiagudo, dientes o lengua visible con la boca cerrada, babeo, maxilar, que sea puntiagudo, alineación de dientes oblicua, defectuosa, dientes débilmente desarrollados. Bueno, sobre este tema, dientes débilmente desarrollados. Tiene que ver a ver, ¿cómo voy a medir yo un diente débilmente desarrollado? Tiene que ver con la osatura del perro. Porque si yo tengo un perro que no tiene suficiente hueso, los dientes van a ser más chicos. Porque el diente se inserta en un maxilar, en la mandíbula. Si esa mandíbula es chica, es de poco hueso, porque el perro no es de volumen óseo, los dientes van a ser chicos. Así que débilmente desarrollado, a ver, con respecto a qué osatura. Ojos, ave de rapiña, párpados despigmentados. Un párpado despigmentado tiene que tener una buena calidad el perro para respetarlo. Dos párpados despigmentados, entonces ustedes dirán, pero a ver, porque, miren, todos los estándares, incluso creo, puedo estar equivocándome si es el australiano lo que lo dice, el australiano es en eso se lleva los laureles. ¿Saben qué dice el australiano? Y después lo chequeo y después se los digo, si es el australiano o realmente, por ahí puede ser que alguna cosa. Todo alrededor del ojo debe ser oscuro, debe ser negro. Todo alrededor del ojo, ¿qué quiere decir? Todo el borde alrededor del ojo, de piel, de pelos, el párpado. Todo debe ser negro. Ya está. Si eso tuviera el estándar de FCI, sería genial. Porque ya está, no hay, listo. No hay que hablar de tercer párpado, que todo alrededor del ojo negro. Listo, ya está. Después hablamos del color de ojo, pero todo negro. Entonces después uno, si tiene un perro de calidad y tiene un párpado despigmentado, bueno, pero si el perro es de calidad, dos párpados despigmentados,
desde mi óptica, te digo como juez, el lomo largo y angosto, débil unión con la grupa, severamente hundido, zona renal arqueada. La zona renal arqueada es la cifosis que le dije, severamente hundido es el dorso partido, débil unión con la grupa, no lo entiendo, no sé lo que es una débil unión con la grupa, porque en ningún lado me dice la fuerte unión con la grupa de tal manera como para encontrarlo. Realmente no sé, si alguno lo sabe, por favor lo comente después de la charla. Largo, el lomo, y angosto. Grupa, descendente, o sea, caída. Pelvis, estrecha. Extremidades anteriores, esto es interesante. Parada francesa, ¿saben la parada francesa? Es cuando los dedos, a partir del carpo, las manos se van hacia afuera. Eso es una parada francesa. Hombros sueltos, codos sueltos, digamos cuando marca codo, cuando el hombro golpea al moverse, es un hombro suelto, codo suelto. Articulación del carpo débil, pie de liebre, pie plano, pie abierto. Extremidades posteriores, musculatura débil, posterior poco o muy angulado, garrón de hoz, garrones abiertos, de vaca, juntos, todo lo que no sea recto. Y después los espolones. En el boxer no es muy común los espolones, hay por supuesto, pero no es como el Rottweiler, la gran mayoría tiene. Movimiento. Andar oscilante. Andar oscilante, yo supongo, esto es algo que tendríamos que ampliar. ¿Qué es andar oscilante? Que tiene que rola. ¿Eso es un andar oscilante? ¿Que golpea hacia un lado y hacia otro? No sé, no es claro eso de andar oscilante. Poca cobertura de terreno, claro. ¿Cuándo tengo poca cobertura de terreno? Yo se lo dije, cuando tengo un problema de angulación anterior o posterior, en la patada, en el alcance de la mano. Así que cuando yo tengo anteriores muy abiertos, tengo poca cobertura de terreno. Entonces no tengo el ángulo que debo tener adelante, no se va a mover, y entonces ya tengo dos faltas importantes en los ángulos abiertos del anterior. Rigidez, paso de ambladura. El paso de ambladura, ustedes saben que es un movimiento, no lo puede hacer un perro cuadrado, les cuesta muchísimo, cuando lo hacen es porque buscan, es el paso que menos esfuerzo requiere. Más bien siempre están los perros un poco más largos el paso de ambladura. Bueno, yo acá puse un perro que desde mi óptica es un poco a cabeza, es un poco chica, tiene un húmero corto, no tiene la S que debe hacer acá, no tiene antepecho. Yo lo completo con esta imagen, una cabeza más proporcionada, un buen antepecho. Al tener un buen antepecho y pasar, conforma esta S, que se conforma así la S, de acá, y este último para mí es un perro mucho más completo. Simplemente con una cuestión de su figura, su silueta. Esto para mí es un buen boxer en su estructura. Este perro seguramente se va a mover bien, pero es mi visión. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido.